Hoy en la sala de post me encuentro con Güeros Color. Vamos a conocerlos. Si algo bueno trajo la pandemia fue la introspección de artistas que en el encierro obligatorio aprovecharon el tiempo para aprender y crear, para imaginar cosas más allá del mundo postapocalíptico que sucedía en las desiertas calles de las ciudades, y así es como nació Güeros Color. Creado por Vanessa Palacios, asistente de dirección y directora durante su formación y ahora colorista de tiempo completo, y Lorenzo Suazua, fotógrafo y colorista, ambos egresados del Centro de Estudios Cinematográficos INDI, del director Juan Carlos Blanco. Güeros está dedicado a colorear proyectos cinematográficos de todos los géneros, pero participa también de proyectos publicitarios, imprimiendo en sus imágenes el espíritu de dupla creativa independiente que los caracteriza, y que hoy los tiene participando en los reconocidos premios Ariel en México, por 2 películas que incluyen la nominación a Mejor Fotografía y Mejor Película, siendo una de ellas la obra a la que dedicamos este capítulo, No nos moverán, ópera prima del director Pierre San Martín, fotografiada por César Gutiérrez Miranda, reconocido por su trabajo en películas como Espiral, Cosas Imposibles y Hombres Íntegros, entre algunas otras. La otra película, El grosor del polvo, ópera prima del director Jonathan Hernández, que por cierto fue la película con la que Güeros inicia formalmente en el color para cine. Sin más que decir, vamos a las imágenes y conozcamos el trabajo de esta dupla creativa del color, del cine y la publicidad. Ellos son Güeros Color. Bienvenidos a la sala de post, un nuevo proyecto audiovisual, un video podcast. Sí, es un video podcast en general, donde vamos a estar dedicándole este espacio a gente de la industria audiovisual en México. Bueno, en México y en todos lados del mundo, principalmente en la Ciudad de México, que es donde se filman estos episodios aquí en la sala de post en Roma Norte. Y hoy estoy muy contento porque estoy con 2 personas muy talentosas en el mundo particularmente del color. Vamos a dedicarle este programa a No nos moverán, una película de Pierre San Martín, que como ya vieron en la cápsula es su ópera prima y que particularmente a mí No nos moverán me movió. Ahorita platicaremos de eso, me gustó muchísimo y me pareció interesantísimo empezar con Güeros porque el trabajo de color que hacen aquí es magnífico junto con la fotografía de César Gutiérrez. Entonces, bienvenidos, Vane, Lorenzo, ¿cómo están? Gracias, Roa, por invitarnos. Vanessa y Lorenzo están en muchos proyectos actualmente, publicidad, sobre todo cinematografía, ya conocieron un poco de su historia, pero vamos a dedicarle un poco este capítulo a esta película de Pierre San Martín en la que ellos, pues una película en blanco y negro, ¿no? Con mucho carácter, me parece, en la imagen. Tiene un look distintivo que todos nos platicarán qué es lo que estaban buscando y por qué lo estaban buscando, pero bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roa. Cuéntenme, a ver, entonces un poquito. ¿Cómo les llega primero el proyecto? ¿Cómo les llega el proyecto de Pierre? O sea, ¿en qué momento dicen, vamos a colorear esta película? Este proyecto nos llegó porque habíamos trabajado ya con César Gutiérrez Miranda en El grosor del polvo. Y entonces pues nos ofreció esta película en blanco y negro y también fue algo nuevo porque nunca habíamos hecho pues una película en blanco y negro, ¿no? Sí, Entonces sí, claro. también fue un proceso como de aprendizaje y pues de experimentar como nuevas cosas en el color. Claro, un logro, digamos, para una película que está funcionando aparentemente comercialmente. No conozco los números, pero va en el tercer fin de semana en salas comerciales. Que eso para una película, pues, de este corte, por así decirlo, no de este género, pero de este corte, es un gran reto, ¿no? Vane, como colorista, tú, por ejemplo, has trabajado mucho también en proyectos publicitarios, ¿no? Que a veces te permiten cosas, pero están como supervisadas por una cantidad como mucho más amplia de personas que no siempre están buscando como una obra autoral, sino están buscando un asunto como más, ¿cómo decirlo? Como más para los grandes públicos. ¿Cómo atacas tú como colorista entonces un proyecto más bien como esto, muy de autor, de la mano del creador y de la mano del fotógrafo y para de contar, ¿no? ¿Cómo inicias, digamos, este proyecto en particular a decir, a ver, quiero proponer llevarlo hacia acá? La parte bonita de hacer cine, que a mí me gusta mucho, es, yo lo veo como una especie de, o sea, pintar, ¿sabes? Entonces, literal, es la primera semana nos sentamos con el director de foto. En este caso, creo que el director también estaba ahí. El director siempre estuvo muy, 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 muy al pendiente. Y empezamos a crear, ¿sabes? Entonces, a ver, usamos este look en la película, pero vamos a ver qué más posibilidades podemos buscar, ¿no? Podemos tener. Y literal creo que sacamos 3 looks al final, que los presentamos en una sala de estudio Churubusco que está súper bien. Y de ahí tomaron entre nosotros el director de foto, el director y productor, un camino.
Y a partir de ese camino fuimos desarrollando los looks con el director de foto y el director, y ya avanzamos en la película. Nos tomó como mes y medio, más o menos, o un mes la primer parte, y por etapas íbamos ajustando, porque habían cosas de Claro. VFX Pues como el estás hablando de este look transfer. previo a la filmación, No, ya después de el haber look filmado. fue después de haber filmado, Ah, ok, está exacto. interesante, porque también es otro método de trabajo, Pero me ellos parece, ya ¿no? tenían Ya habían hecho todas esas ya pruebas. había, o sea, literal, el director de foto ya tenía un LUT, que es el que usó como referencia, y todo el mundo pensaba que ese se iba a quedar. Y cuando llegó a la sala de color, nosotros hicimos varias pruebas junto con César y con Pierre, y presentamos el look que se había presentado en la filmación, más 2 que habíamos desarrollado en la sala de color, y uno de ellos se quedó, no fue con el que filmaron, Claro, o sea, sí es un trabajo sumamente colaborativo al final del día en el sentido 100%. artístico, en el sentido de la visión, ¿no? Sí, Del así es. proyecto. Es curioso hablar de color en una película blanco y negro, pero me gustaría que platicáramos, ¿no? Porque suena como, les decía alguien que, no, que desconozca esto, va a decir, pues les faltó color a su, a su proyecto de color, ¿no? Exacto. Pero bueno, todo lo que se tiene que hacer a nivel de look de una película en escala de grises en blanco y negro es muy interesante. Si quieren platicamos un poquito, ya particularmente de esto para Ujú. pensar, tenemos unas imágenes acá que habíamos preparado y si quieres empezar, Lorenzo, platicarnos un poquito del look o de la diferencia del look que buscaron y de dónde vino la inspiración de utilizar estos highlights así, estas sombras así, este contraste así. Entonces, aquí la primera imagen que vemos que este personajazo que me encantó en la película, que es el vaquero. ¿No es el hermano del Ajá. vaquero o el El hermano vaquero? del El vaquero. hermano del vaquero es, ¿verdad? El hermano del vaquero. Cuéntame un poquito, o cuénteme qué es lo que estamos viendo acá y dónde está ese look tan, pues, tan único que le imprimieron a esto. Justamente estas pruebas de las que habla Vane, que las proyectamos en un DCP, o sea, en una sala de cine, como para ver hacia dónde íbamos, surgieron porque César tenía esta visión de querer hacer como un look estilo, como una fotografía análoga, o sea, como muy, muy del siglo XX, ¿no? Que se usaban como sales de plata, ¿no? O sea, dentro del proceso de este papel que reacciona a la luz. Y eso te da como un brillo especial en la imagen, ¿no? Entonces, como que queríamos imprimir como ese look en la imagen y que la piel tuviera como esa sensación platinada característica, pero no sabíamos, o sea, exactamente, pues no hay una herramienta que te dice, bueno, pues se la pones y ya tiene esa característica, ¿no? Entonces estuvimos probando pues varios caminos. También otra de las características era que, por ejemplo, en esta imagen tenemos físicamente está muy contrastada, o sea, un lado no tiene casi nada de luz y el otro lado pues sí tiene luz, ¿no? Entonces tenemos como una diferencia entre luz y sombra bastante grande, pero aún así las sombras se sienten suaves, ¿no? Entonces fue como esta combinación entre un look platinado, unas sombras suaves y que tuviera carácter la imagen, que fuera una imagen como atemporal, pero que no se viera vieja, o sea, que fuera un blanco y negro nuevo, ¿no? Entonces así fue como hicimos varias pruebas, usamos, digamos, algo que se conoce como alation, ¿no? Que lo puedes Claro. usar con saturación o sin saturación. Que era un efecto muy propio de la fotografía análoga, ¿no? Exactamente, sí, que pasa como sobre todo en las altas luces, Ajá, exacto. que hace que los bordes, digamos, que se abran y entonces la luz se abra un poquito y tenga como este estilo de glow Sí, es característico, ¿no? característico, bueno, no es que te he dedicado un color, pero es muy común que sea como este rojo naranjoso que queda en los Exacto. bordes, ¿no? Es como comúnmente solemos verlo en este material. Ajá. Los 8 milímetros, 16 Ujú. milímetros tienen mucho de esto, ¿no? Ajá, exacto. Y actualmente en la foto fija, pues existe este rollo que se llama Cine Still, que también tiene alation, ¿no? Claro. Pero en este caso en DaVinci en digital, pues lo puedes ocupar de otras formas, ¿no? Y entonces estuvimos buscando como la medida de dónde se ve bien, cómo trabajamos esto en las ventanas, en la piel, ¿no? Y entonces ya llegamos como con varios looks a las pruebas del DCP en Churubusco y ahí fue donde decidimos cuál era el camino correcto, o sea, qué combinación era la que más nos gustaba y esa fue nuestra base como para empezar ya a desarrollar toda la película. Algo particular que tiene esta película que me gustó mucho es el uso de animales, porque la verdad es que, tal vez estaba como demasiado inmerso en la historia en la primera vez, pero después la fui a ver al cine de Guadalajara, al Festival de Cine de Guadalajara, la fui a ver ya una segunda vez, donde estaba con un mejor proyector, y vi mucho más de estos detalles, lo bien logrado que están los animales en VFX,
y cómo sí contribuyen a la historia y no le restan. Muchas veces, ahorita en los blockbusters o las películas de Hollywood ahorita, te sacan de inmediato, ¿no? O sea, ves un CGI y es como si te patearan la puerta del teatro y entrara la luz y se te olvida, ya se te olvidó que estás en una obra. Es lo mismo, ¿no? Estás en una película y sale un CGI mal hecho y es como, oh, ¿para qué? Bueno, en este está perfectamente bien logrado. Yo no ni siquiera lo percibí, pero ustedes me contaron después que se trataba de VFX. Entonces, Vane, cuéntame un poquito cuál es el reto de trabajar con material que te traen de una casa postproductora donde vienen VFX y tienes que hacerlo lucir igual de natural que todo lo que viene naturalmente de cámara, ¿no? ¿Cómo es un Ok. poco eso? Bueno, tocas un punto importante porque sí, el VFX, cuando, no sé, en Avengers o esas cosas, es como no te saca de la película, pero en este tipo de cine independiente, como muy natural, muy Realista. realista, el tipo de VFX, pero cuando está muy bien hecho, como es este caso, realmente de entrada no se nota que es un VFX. A nivel color, tocamos muy poco, ¿sabes? Es un tema muy sutil, tal vez subir un poquito la textura del pelo para que se note más o marcar un poquito más el color. No sé si recuerdo bien, pero en la parte de la luz pusimos como un glow, tal vez, ¿no? Si no mal recuerdo, como un glow para que se sienta natural, integrarlo, ¿no? El gato. Em, Aparte con extremos absurdos, porque estás con el gato negro, negro, negro y con la exacto, paloma blanca, 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 ¿no? exactamente. Eso me gustó muchísimo. El uso que hicieron particularmente con la paloma a nivel de fotografía me encantó, porque si era este blanco que no es este punto máximo de luz que te está como llevando la vista ahí, pero sí le metí este asunto narrativo de que ahí había algo que estaba como fuera de la película, ¿no? O sea, narrativamente. Tiene una especie de glow, Ajá, exacto. ¿sabes? Entonces, como que brilla, pero no se ve falso, pero a la vez es como, porque sí tiene un peso muy importante, si no lo han visto, véanla. Sí, exacto. Para no hacer La spoilers, pero es un película, personaje importante. Sí, para que, exacto. ¿no? Entonces, sí, el que tenga este glow, narrativamente, tiene mucho peso luego en la historia. Sí, sí, claro, clavados con esa historia, porque aparte la película habla de venganza y justamente viene otra alegoría a la venganza dentro de este guión a través de animales, ¿no? Entonces eso me parece increíble. En No nos moverán se nota el trabajo, digamos, como tan cercano del que hablabas con César Gutiérrez, el fotógrafo, y detrás de cámaras me contabas un poquito que era un trabajo muy naturalista, porque César es un fotógrafo que ya desde el viewfinder, bueno, ya desde la mirillo, desde el monitor, ya tiene mucho a dónde quiere ir, ¿no? Entonces, el proceso de trabajar la post de esto, ¿cómo es con un fotógrafo que te pide algo como ya muy parecido a lo que venía de cámara? Pues hay fotógrafos que intentan acercarse mucho al look final desde el set, ¿no? Y César es uno de ellos, entonces siempre intentamos ser muy respetuosos, digamos, en ese sentido con la imagen, o sea, de cómo es que viene desde cámara. Y con base en eso, lograr como una mejor tridimensionalidad o sacarle más profundidad a las sombras, a los highlights o al personaje, ¿no? Pero estos cambios no son muy grandes, que digamos. O sea, si comparas Sutil. una imagen de otra, ajá, digamos, sí es una sutileza, pero digamos que la magia de esa sutileza es lo que le da también la fuerza a ese trabajo. No es que estén dedicados uno solamente a uno, pero tienen como estos perfiles más desarrollados o profesionalmente donde están mucho del lado publicitario, por ejemplo, donde es al revés de una obra muy autoral, donde hay muchos ojos viendo, muchos pares de ojos viendo, donde hay muchas opiniones de diferentes departamentos, todo esto. Entonces, ¿cómo es al revés esto? ¿Cómo es cuando tú estás trabajando para un montón de ojos y donde lo que se vio en cámara al principio probablemente no está ya muy cerca de lo que le van a dejar hecho al final ustedes, ¿no? ¿Cómo es este proceso de el colorista comercial o del colorista de publicidad? Ok, de entrada la diferencia es que en un proyecto independiente, una película, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho independiente, estamos al lado del director y director de foto, ¿no? Sí o sí, al lado del director de foto. Entonces, que él pueda tomarse el tiempo de compartirnos lo que él quiere, su visión. Obviamente en cine también hay mucho más tiempo para hacer una película que luego en publicidad no se puede. Eh, y nosotros trabajar literal al lado de él y buscando este mood creativo que podemos desarrollarlo en una semana, ¿no? O bueno, en unos 2, 3 días. Eso marca mucho el look. Sin embargo, en la publicidad, por el tiempo, o sea, muchas veces llega material y al día siguiente ya lo necesitan en online. Lo que te pueden compartir es
muy poco a comparación de cine, ¿me explico? Claro. Entonces, o sea, yo creo que cada equipo y cada proyecto es un mundo completamente diferente. Me refiero a una peli, puedes darte un mes, 3 semanas, mes y medio, dependiendo de lo que tenga la película, y ser parte de ese tiempo del proyecto. Y en Publi vas cambiando, cambiando, cambiando de director, director de foto, productor, cliente, y Claro. realmente entiendes la cabeza, porque obviamente muchos directores y directores de foto vuelvo a trabajar con ellos, o sea, ya entiendo lo que les gusta, Claro. si les gusta el contraste, si les gusta el color, si va muy respetado hacia lo que hicieron en fotografía o quieren cambiar completamente. Entonces, Sí. creo que mi cerebro conecta a los personajes como para ver qué quiere. Pero Es la experiencia. un cliente diferente es un poco descubrir esa cabeza. Sí, hay que ¿sabes? encontrarles cómo, como dices, a ver, sí, Ujú. eso es un gran punto. Cuando es un director, cuando es un fotógrafo, dices, ya sé para dónde va. Exacto. Pero a un cliente, alguien de merca, alguien de eso, no los conoce siempre. A veces ya, me imagino tú trabajando con pieles, por ejemplo, en cosas publicitarias donde todo tiene que ser absolutamente perfecto. En otro capítulo está muy bueno, tendré a un fotógrafo, Akazuki, un buen amigo nuestro, que platicaba que él trabajó en comerciales con estas estrellas de K-pop coreanas. Ok. Dice que jamás en la vida, él es japonés, dice que jamás en la vida le había tocado un trabajo tan retador de que todo fuera perfecto en la piel. Porque los coreanos están obsesionados con eso, ¿no? Entonces tú imagino que tienes experiencias de esas donde te dicen, quítale este puntito, ponle por acá, hace una rubita por aquí, ¿no? Sobre todo a artistas o cantantes, creo que son mucho más dedicados. En el mundo del comercial hay gente que sí les gusta, pero hay mucha gente que no. O sea, trabajo con una marca muy famosa en México y ellos son tan naturales que si, o sea, realmente no les gusta el soft de la piel porque están vendiendo su producto de esto es lo que hace mi producto Claro. y son muy respetuosos con eso. Pero un artista es como meterme más, 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 más y ver la piel perfecta y meterme más, 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 ¿no? Y no todos, ¿sabes? Hay hombres que sí, hay hombres que no, que les gustan. Es todo un mundo conocer a alguien nuevo y también cada personaje tiene de verdad un tono. Hay artistas que de repente es más sad, más sad, más sad. Y yo, bueno, pero ¿de dónde le meto más sad? Ya está reventando, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces, cada proyecto es un mundo Es un mundo completamente distinto. diferente. Y aquí es lo interesante, que es lo que me parece magnífico de Güeros Color. Esta dupla creativa, como bien lo dice el intro, porque son eso, son las dos cosas fusionándose. Eso es súper curioso, digamos. Trabajan ustedes en el mismo proyecto, ¿no? Entonces tienen que entenderse a un nivel hasta técnico. Lorenzo decía algo también que, por ejemplo, no puede ser una película, un árbol de nodos gigante, porque te quedan cientos de shots que tienes que igualar y tú vas a hacer un conflicto muy grande y tú Claro. van en un comercial, sí puedes decir, metí un árbol de nodos de 50 nudos porque quería Ajá. llevarlo a esto. Bueno, es decir, cuénteme cómo es eso, cómo es como sincronizarse y decirte, ahí te va este proyecto, síguele tú, ahí toma este proyecto y que de estos resultados. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, quiero contar algo muy importante y muy bonito. O sea, nosotros estudiamos juntos, ahí nos conocimos, En Indie. en Indy, Con Ujú. el gran Juan exactamente. Carlos Blanco. Saludos a Juan Carlos, gran director. Nosotros nos conocimos en Indy. Entonces, desde él quería dirigir, yo quería ser directora de foto. Entonces, a lo largo de la carrera, cambiamos de rol y cuando salimos, trabajamos publicidad, videoclips o cortos, etcétera, Claro. y él dirigía fotografía y yo dirigía. Entonces, de entrada nos entendemos bien, ¿no? O sea, como colegas, como amigos, etcétera. Cuando empezamos a hacer estos proyectos independientes, o sea, nuestros proyectos, porque bueno, no podíamos pagarle al colorista o queríamos como un estilo y no encontrábamos a la persona correcta, etcétera. Que de hecho ahí nació Güeros, porque nos decíamos Güeros, porque íbamos a los tacos y nos decían Güeros, entonces de broma nos decíamos Güeros, y de Claro. ahí nació Güeros Color. Nada que ver con la película entonces. Nada que ver con la película. Y entonces cuando empezamos a colorear, lo que hicimos es armar un árbol de nodos, que si quieres continúa tú, pero un árbol de nodos donde pudiéramos entender cómo iba el proceso, casi casi con nombres al principio, ahorita creo que ya tenemos muy identificado cosas, cómo íbamos a manejar. Entonces, cuando yo dejara ese proyecto y por X o Y él lo retomara, claramente entendiéramos qué es lo que está haciendo. O sea, desde el día uno es cómo nos vamos a organizar. Claro, ha pasado tiempo y nosotros hemos cambiado nuestra manera de trabajar, ¿sabes? Y O sea, trabajan como pilotos de aerolínea comercial.
Sí, ahí sí que le tuvo que ir al baño, ¿no? Exacto. Ir al Literal. baño, agarra tú el Literal. mando. Sí. Lo dirás de broma, pero te juro que es así. Sí, seguro, seguro. Sí, pues como que ya nos es un poco natural de que a lo mejor alguien tiene que resolver otro trabajo y te toca seguirle y ya sabes cómo seguirle. O sea, tal vez generamos como un lenguaje común, o sea, no necesariamente ya un árbol de nodos donde respeto exactamente los 8 nodos que El Buenos decidimos usar. Incorporated Ajá, Node exacto. Tree. Sí, ya. Sino más bien sé a qué resultado llegar. Entonces digo, ah, bueno, tengo que llegar a esto, pues voy a usar cualquier herramienta que me ayude a llegar a eso. Y luego llegamos al mismo resultado con herramientas totalmente diferentes, ¿no? Entonces creo que se trata de eso, nada más como entender hacia dónde vamos y llega como quieras, ¿no? Pero pues tú cumple con lo que te toca hacer. Claro, claro. Que algo importante es que en el look, el desarrollo del look, estamos los dos. Que es Siempre. o sea, dirían que es la concepción, ¿no? Sí. Ahí es donde Exacto. están las Entonces dos visiones juntas. entendemos lo que estamos haciendo también, ¿no? Exactamente. Y esa concepción pues va de la mano con el director y el director de foto. Que siempre sea parte, o sea, ustedes están al servicio de la obra, por supuesto, de la película, porque todos los que Ujú. trabajamos en algo así estamos al servicio de la película, pero digamos que Claro. ustedes en un esquema piramidal, así digamos, como dicen, cosa en el de jefes y esto, como se olvidó el nombre, pero bueno, Ajá. ustedes responden directamente al director y al fotógrafo, ¿no? Exactamente. Ahí es donde está realmente a quién obedecer, por así decirlo. Exactamente. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, pocas veces, pero ha pasado en la parte de publicidad que yo sí hago, no 50, pero sí hago una gran cantidad de nodos. Más nodos, Y también 49. depende de todo lo que me pidan. Claro. Y muchas veces es fecha no puedo y Lorenzo va al rescate, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, Ujú. al principio es como de, porque está muy acostumbrado a tener menos nodos, ahorita ya se comba un node y Ajá. sigue, ¿no? O ya entiende mis nodos y, o sea, ya creo que a pesar de que no lo empecemos juntos, Ujú. ya nos entendemos. Sí, sí, El claro. tiempo, tal vez, Exacto. ¿no? Sí, Trabajando. ya llegan y ven el nodo este de expo de cliente, expo de merca, expo de Exacto. tal, y ya no vas a Sí. aumentando. No, muy interesante. Eso es lo que logra. Durante esta charla han estado viendo el material de ellos, han estado viendo su trabajo de los reels, todo eso, y pueden ver esta visión compartida, que creo que justamente lo que los hace muy interesantes, ¿no? Que tengan esta visión que no es para nada común y que más adelante o que muy pronto en el tiempo se va a convertir en algo más común. Platicamos antes, Lorenzo también es fotógrafo, entonces es interesante como un fotógrafo ahora también es colorista o viceversa, porque las tecnologías, las cámaras digitales, todo este proceso permite que se hagan estos dos roles, ¿no? Que puedas decir ya desde que estás fotografiando, saber hacia dónde vas a ir en el look de color. Pero entonces, si quieren, ¿por qué no pasamos a algo más técnico para que nos muestres ahí un poquito del trabajo ya en software? Ujú. Claro. Pues a manera de ejemplo, bajamos esta imagen de la cámara. La cámara es una Blackmagic 4.6K. Entonces esta imagen viene en logarítmico, se ve así sin contraste, sin mucho color. Entonces lo primero que recomendamos siempre pues es usar como un revelado. El paso número 1 creo que es la mejor forma de revelarlo para mi gusto. Entonces aquí buscamos en los LUTs el Blackmagic 4.6K Film to Rec 709. Nos gustó esta, la versión 3. Entonces lo elegimos y lo voy a prender. Entonces digamos que este es un revelado, ¿no? De un material así en crudo. El Rec 709 es como lo ve una televisión, ¿no? Una interpretación de crudo a una interpretación de televisión simplemente. Simplemente busquen cuál es el revelado 709 de su cámara. De cada cámara. Y cada cámara a veces en su propia página te dice, este es el revelado, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con esta imagen ya revelada y hay dos formas de hacerla en blanco y negro. Una es la clásica, le bajo toda la saturación en un nodo. Voy a hacer un nuevo nodo y le voy a bajar toda la saturación. Y la otra forma es usando esta herramienta que se llama RGB Mixer. El RGB Mixer tiene una casilla que se llama monocroma. Y aquí antes de volverla monocromática, ¿no? Que sería apretarla y que suceda esto, vamos a analizar que tiene esta imagen en color. En color tenemos, pues la piel es cálida, ¿no? O sea, digamos, viene dentro de los rojos y la mesa también. Entonces, cuando yo le pongo monocromático, me está habilitando estos tres canales que son el output, la salida del rojo, la salida del verde y la salida del azul, ¿no? Y cada uno tiene su barra del color. Entonces, ¿qué va a pasar si yo subo el canal rojo?
le va a meter más luz a la piel, y si lo bajo, le va a quitar luz a la piel y a la mesa, que es el rojo. Pero si yo voy al azul y subo el azul, lo que va a pasar va a ser que le va a restar rojo, ¿no? O sea, va a ser más oscuro, primeramente la mesa, que tiene más rojo que nuestra piel, ¿no? Y si la bajo, si le quito azul, pues va a hacer que todo lo que sea cálido tenga más luz, Porque es sustractivo, ¿no? porque es subtractivo, exactamente. Entonces, esta es una forma también de buscar cómo lograr un contraste a partir de una imagen de blanco y negro, y entonces empezar a jugar con los canales de luz como para intentar llegar a un look, ¿no? No nos moverán específicamente si usamos monochrome, pero no nos metimos con estos canales porque la fotografía ya venía muy intencionada desde el set. Por eso este César usó un LUT de monitoreo en su cámara, porque entonces así, obviamente, cuando no tienes color, o sea, digamos, si tú tienes un verde contra un amarillo, pues hay un contraste de color, pero si lo vuelves en blanco y negro y los dos tienen la misma luminancia, pues van a ser el mismo tono, ¿no? En blanco y negro tienes que buscar la diferencia de tonos, de grises, ¿no? Desde un negro que puede ser absoluto hasta un blanco. Entonces nosotros usamos un monochrome simplemente para hacer la conversión, y después nos concentramos en sacar, digamos, profundidad de la imagen. Voy a hacer algo como bastante rápido nada más. Digamos, voy a seleccionar a Vane y a mí con una máscara, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es que esta máscara la voy a voltear y le voy a bajar luz a todo lo demás, ¿no? Y a lo mejor en una máscara un output, digamos, si yo hago lo opuesto, yo le meto highlights, por decirlo así, vamos a ver la diferencia. O sea, nos mandas a nosotros para enfrente, y mandas, digamos, lo que está alrededor de nosotros hacia atrás, Claro, es una especie de viñeta. como una especie de viñeta. Ajá. Entonces, a veces solamente, digamos, basta con hacerle una viñeta, vamos a hacer una viñeta Vane, y bajar todo lo demás para lograr un foco de atención. Claro, llevas la vista del público a donde digamos que hay pues, más luz de cierta manera, ¿no? Donde está más Exactamente. expuesto. Este es un ejemplo así como bastante rápido, digamos, nada más, y un poco exagerado a manera de ejemplo. Pero también lo que hicimos, por ejemplo, voy a replicar esto mismo conmigo. Y lo que trabajamos en las ventanas lo puedes hacer o con Bloom o con Alation. En este caso, si le pongo el Alation así solito, sí te hace como una luz un poco más presente. Le puse bastante difusión, pero la voy a desaturar para que no tenga rojo. Entonces ya la ventana, ya no, o sea, sí había un highlight, pero ahora tiene como mucho más fuerza, más dureza. Sí, tiene más punch y da el punto más alto de exposición de tu cuadro, lo mandas ahí, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, pues es una cuestión también de encontrar el look. Justo estábamos hablando de esta diferencia, ¿no? Entre los blancos y negros. O sea, si vemos, por ejemplo, Sin City, tiene un contraste súper, súper fuerte, ¿no? Y incluso la textura también es muy fuerte porque intentaban parecerse mucho a la novela gráfica, y es una cuestión de estilo, no una cuestión de si está correcto o no. Si pasas esa imagen, digamos, aquí a las gráficas, vas a ver que los negros están clavados, el highlight está reventado, ¿no? Y no necesariamente eso está mal, no tenemos que ser siempre correctos. O sea, si vemos otras películas de otras épocas, eh, no siempre había información en los negros, ¿no? Y no necesariamente está mal, ¿no? Es una cuestión de gustos, de estilos, de qué trata tu película. Y si vemos Roma pues tiene, digamos, un chorro de tonos de grises, y se ven muchas cosas en la oscuridad también, ¿no?
Entonces, pues es una cuestión de estilos, o sea, qué es lo que estás buscando en cuanto a sensación en tu película y eso te va a determinar pues hasta dónde llevas los niveles de luz. No nos moverán, por ejemplo, Lorenzo, a nivel de grano, por ejemplo, de esta parte Ujú. final que a muchos les gusta o nos gusta mucho a los fotógrafos regularmente, ¿no? Como ver pequeños puntos en movimiento que muy pues, venían Ujú. del cine analógico. Ujú. ¿Qué decisión tomaron a nivel de grano con No nos moverán? Sí hubo una plática en esa cuestión, si nosotros queríamos usar grano o no, y la decisión fue no, no quisimos usar grano. ¿Por qué? Porque sí se buscaba una imagen atemporal, pero al mismo tiempo queríamos que fuera un blanco y negro nuevo, ¿no? Entonces, para hacer como esta, también a nivel narrativo, o sea, importa, porque pues Socorro está viviendo en una época actual, digamos, es atemporal a nivel de lo que va a pasar en la historia de esa película cuando se vea en 10, 20, 50 años, ¿no? Pero digamos, el suceso ocurrió en el pasado, entonces consideramos que se tenía que contar desde el presente de Socorro y el presente Claro. de Socorro no lleva grano. No, no, porque justamente esta venganza, la que trata la película, está sucediendo por un hecho que el narrador nos quiere decir que lleva toda la vida cocinándose en su mente, ¿no? Exactamente, Es un hecho que pasó en el pasado, pero que está ardiendo en el presente. exactamente. Sí, entonces pues yo creo que el blanco y negro puede ser de muchas formas. Todo tiene que ver, digamos, si hay mucho trabajo detrás de esa película, mucho trabajo como este ejemplo que pusimos, ¿no? Que no es como un trabajo súper invasivo, pero que sí te da un look al cual llegar, ¿no? Entonces, pues todo tiene que ver con la historia siempre y por eso es muy importante entender de qué va la película, de qué se trata tu producción, como para poder no solo hacer una corrección como técnicamente correcta, no se trata siempre de balancear a blancos, ¿no? Como a veces se cree. A veces las luces con mucha intención no están balanceadas correctamente porque te están contando algo y tienes que respetar eso como colorista y para eso tienes que tener una muy buena conversación con el director y el fotógrafo, entender la película, también exponerle tus, digamos, pues tus comentarios o lo que piensas de ella, ¿no? Y con eso trabajar con ellos de forma creativa para hacer que el mensaje pues sea mucho más fuerte. Al final la corrección de color es un terminado que hace que el mensaje pues tenga mucha más fuerza. Oigan, ya para cerrar, todo el mundo que está pensando en estudiar, las personas que están pensando en entrar a esto de la cinematografía, de la publicidad, etcétera, del audiovisual, conocen muy bien lo que es un guionista, lo que es un director, pero muy poca gente sabe de esta área del color, ¿no? Saben de este camino del color. Para la gente que lo está viendo y que le interesó, ustedes, si quieres empiezo contigo, Vani, ¿qué le recomendarían a alguien que dice, oye, me gustó mucho eso, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de estudiar? ¿A quién tengo que acudir para empezar a trabajar como en color? Bueno, el único consejo es el que yo caminé, ¿no? Estudié cine. Yo creo que el haber pasado por varias áreas dentro del mundo del cine me ayudó a entender muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, siento yo que una de las virtudes que tengo es la paciencia. El haber pasado por varias áreas está bueno. Estudiar cursos, o sea, literal, aprender la plataforma. Yo soy autodidacta, entonces, Ujú. literal, no paro de ver, no sé, cuando yo empecé, cuando yo empecé realmente era poner un video y copiar, 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 y me propuse mínimo, no me acuerdo si fueron 4 o 6 horas, sentada aprendiendo, ¿sabes? Y luego le dije a todos mis amigos como de, oye, pásame cositas ahí, nuestras cosas. O sea, realmente es primero entender la parte técnica, cómo funciona el programa de Da Vinci, Ajá, ajá. y luego empezar a crear, ¿no? Pero fue literal a través de tutoriales, videos, que ahora hay muchísimos. En Está ese repleto. entonces no había tantos Claro, y todo lo que había lo agarraba, claro. literal, ¿no? Sí, 100% sen- autodidacta. sentarme horas vuelo Claro. y fue lo único que con lo que pude.
Y a ver, llegaba también un proyecto que me pedían cosas que no tenía ni idea cómo hacerlo y gracias a Dios existe YouTube Claro. y lo lograba. Ese clásico, sí, sí puedo. Y estás buscando al mismo tiempo, googleando, ¿cómo se hace esto? Y error, ¿sabes? Error, porque ahora le estoy enseñando a una persona a colorear de la mano, o sea, estamos de la mano coloreando, y para mí cosas muy lógicas, pues para ella no, ¿sabes? Claro. Entonces, realmente le digo, o sea, equivócate. O sea, cada vez que te equivoques vas a aprender algo, ¿sabes? Y yo esto lo resolví porque me equivoqué 50 veces con muchas cosas, ¿sabes? Entonces, normal, equivócate. El camino Aprende. autodidacta. Aprende con los 100%, recursos que tengas. Internet es una mina de oro. 100%. Yo así funciono. ¿Y tú, Lorenzo? ¿Algo? Pues sí, o sea, yo creo que el paso sí número uno es no pelearte con el software. O sea, conocer el software a manera técnica, o sea, de qué hace más o menos cada cosa. Digo, no vas a conocer todas las herramientas de una entrada. Que en este caso, perdón, está muy homologado porque, pues, prácticamente que el 90% de la industria utiliza DaVinci para hacer el color, ¿no? Ajá. Entonces ahí no tienes que Sí. saber 50 softwares, ahí vas sobre uno. Exactamente, va sobre uno. Y otra cosa que diría es tener un muy buen bagaje cultural en cuanto a producciones en general, o sea, películas, comerciales y así, como para entender un poco cómo se maneja cada cosa. Y eso te va, o sea, el entendimiento de eso ya te va a llevar como a una búsqueda. Y esa búsqueda es como, bueno, ¿cómo llego a esto? O sea, y lo que dice Van es muy, muy real. Te tienes que enfrentar como a muchos, digamos, problemas que resolver, que a lo mejor no sabes cómo, pero estás o sea, buscando de mil maneras cómo llegar a cierta cosa y encuentras que una herramienta que a lo mejor ni te imaginabas es la que te ayudó a llegar a eso. Actualmente, como dicen, o sea, hay 1000 cursos en internet, o sea, YouTube es una mina de Gratis, aprendizajes algunos gratis. baratos, algunos más caros, pero hay de todo. Exactamente, no necesitas ni siquiera pagar así el curso más caro para aprenderlo. Y sí necesitas muchas horas vuelo. Yo lo que recomiendo también es, si quieres practicar, pues dile a tus amigos que también seguramente están aprendiendo, que no tienen un presupuesto para pagarle a un colorista, que te den sus proyectos y con esos aprendes. O sea, creo que es la mejor manera de crecer como colorista. Claro, para todos los que están viendo esto, están empezando a hacer proyectos audiovisuales, la parte de color cambia el producto de una manera brutal. No se lo imaginan. Un producto que ustedes ya creían que se veía bien, cuando llega gente talentosa como ellos o como muchos otros coloristas y lo tocan, venía buscando, como dicen, cobre y encontré oro. En eso se convierten los materiales, ¿no? Vane, Lorenzo, muchas gracias. Muchas gracias, Roa, por invitarnos. Gracias por hacer muchos más capítulos. Este fue el primero dedicado a Güeros Color y a este proyecto particularmente no nos moverán, pero vamos a tener editores, directores, vamos a tener un montón de proyectos distintos en esta sala de post, que por cierto, ahí va el comercial, se tenía que hacer. Si quieren rentar una sala de post para edición, color, revisiones, demás, aquí estamos en The Firm Productions, en la sala que está en Roma Norte, sobre Monterrey. Nos pueden escribir aquí en la sala de post @gmail para todos los informes. Y si simplemente les gustó esto y creen que a alguien le puede servir esto, si tienen alguien que quiere entrar al mundo de lo audiovisual o que simplemente quiere escuchar estas historias de profesionales que están en este mundo o en esta parte de la industria, pues compartan este contenido. Yo soy Oscar Roa y nos vemos en el siguiente capítulo de La Sala de Post. Gracias. Chao.